Hola amigos amantes del patronaje y la confección, bienvenidos al canal Manos a la Tela. El día de hoy vamos a realizar el básico del vestido. Yo les había comentado en un video anterior que íbamos a realizar el tual de la falda y la blusa una vez que termináramos los básicos de falda y blusa. En este video se supone que íbamos a hacer el tual de la falda. Sin embargo, yo no alcancé a comprar la tela para hacer el tual, entonces por eso voy a realizar el básico del vestido y para la próxima semana vamos a confeccionar el tual de la falda y luego el tual de la blusa. Para dar inicio al patrón del básico del vestido vamos a trazar un rectángulo. Siempre que hacemos un básico partimos de un rectángulo. Ese rectángulo tiene como ancho la mitad de contorno de cadera más 6 centímetros. Si es el busto el que tiene mayor recorrido en su medida, será el busto el que va a determinar el ancho de mi rectángulo. El largo de mi rectángulo corresponde al talle delantero más el alto de rodilla, que son estas medidas que ustedes ven aquí. Tenemos talle delantero 48 centímetros y de alto de rodilla 57.5. Estas dos medidas determinan el alto de mi rectángulo. Una vez que tenemos trazado nuestro rectángulo, vamos a definir cuáles son las medidas deducidas que necesitamos para realizar nuestro básico. Como siempre, cuando se involucra la blusa, una de las medidas deducidas es la amplitud del escote. La amplitud del escote depende del contorno del cuello dividido 6 más 1 centímetro, que es la fórmula que ustedes están viendo a la derecha. La profundidad del escote depende de la amplitud del escote. El resultado que me dio de la fórmula anterior, que es amplitud de escote, lo voy a tomar como referencia para la profundidad de escote y le voy a sumar 1 centímetro. Y por último, otra de las medidas deducidas es el alto de costado. En este caso tenemos que el talle de espalda es de 40 centímetros dividido 2, 20 centímetros. El alto de costado siempre está definido por el talle de espalda. Ya teniendo las medidas deducidas claras, vamos a dar inicio a lo que es el básico del vestido. Yo voy a trabajar este patrón con una diferencia de talles de 8 centímetros. Sin embargo, si la diferencia de talles de ustedes es menor, tengan en cuenta que ya en el canal tenemos los videos de cómo se traza la blusa o el básico doble pinza cuando lo trabajamos con la tabla de medidas y cuando lo trabajamos con una diferencia de talle superior. Es el mismo proceso. Lo único que va a cambiar en el básico del vestido es que estamos alargando la falda hasta el alto de rodilla. En la blusa solo llegamos hasta la altura de cadera. Y en el posterior vamos a hacer un cambio en la franja de la banda anatómica. Ese cambio es lo que yo quiero que ustedes ahora aprendan a realizar, porque por lo demás es igual, es el mismo proceso que tenemos en las blusas. Tenemos ubicada nuestra línea de hombro y nuestra línea de rodilla en el rectángulo. Vamos a iniciar con el patrón ubicando la línea de cintura. Para ubicar mi línea de cintura voy a tomar el talle delantero y voy a medir a partir de la línea de hombro hacia abajo lo que corresponde a mi talle delantero. Si se dan cuenta, en esta oportunidad no le estoy aumentando el centímetro al talle delantero como lo hacemos en el básico plano. Voy a trazar mi línea de cintura a todo lo ancho del rectángulo porque me va a servir para el delantero y para el posterior de mi vestido. A partir de mi línea de cintura hacia abajo, vamos a medir alto de cadera, ubicamos nuestra línea de banda anatómica, subimos a partir de línea de cadera 4 centímetros. Siempre en todos los básicos vamos a tener banda anatómica
porque con esto garantizamos que no le perdamos medida sobre la línea de cadera a nuestras prendas o a nuestros patrones básicos. Si mis medidas en mi rectángulo están bien, desde mi línea de cintura hasta mi línea de rodilla deben haber 57.5 centímetros. Esta es mi línea de cadera y esta es mi línea de banda anatómica. La distancia que se ubica entre estas dos líneas es mi banda anatómica. Esta distancia que ustedes ven aquí es la banda anatómica. Una vez que tengo trazadas las líneas principales en mi patrón y líneas que comparten el delantero y el posterior, vamos a dar inicio con el delantero, porque a partir de ahora las líneas horizontales que voy a trazar, las voy a trazar solamente hasta cierto punto para poder respetar el espacio que necesito para el posterior, porque en este caso que estoy trabajando con una diferencia de talle de 8 centímetros, la línea de profundidad de la sisa no se va a ubicar en el mismo punto que se va a ubicar la línea de alto de costado en el posterior. Voy a trazar el escote. La profundidad de escote o el escote vertical corresponde a 8.3 y la amplitud de escote a 7.3. Siempre en la profundidad del escote trazamos una línea recta haciendo escuadra con el centro delantero del patrón para que al formar el escote la curva de nuestro escote descanse sobre esta recta. Vamos a medir desde la línea de hombro hacia abajo lo que corresponde a la mitad de ancho de espalda más 5 centímetros, en este caso son 23.5. Esta línea yo la voy a trazar provisionalmente con lápiz. Vamos a unir desde amplitud de escote o escote horizontal hasta la línea de la profundidad de la sisa. Aquí voy a trazar una línea inclinada y discontinua. En la parte superior voy a trazar un poco más seguida la línea para poder darle forma a mi escote y luego sí, seguimos discontinua. Ahora para trazar mi escote tomo como referencia esta línea y esta línea. Ubico, esto lo puedo hacer a mano alzada o lo puedo hacer aquí con la gota o con el sisómetro. Una vez que he trazado mi escote, voy a realizar el asentamiento. Este asentamiento es de 1 centímetro y se prolonga hasta la línea de rodilla. Antes de realizar el asentamiento, debí haber tomado una medida que se toma a partir de la línea original de nuestro rectángulo. Sobre la línea de hombro voy a medir mitad de ancho de espalda. Estoy tomando la medida desde este vértice hacia acá, mitad de ancho de espalda. En este punto hago escuadra para prolongarla hasta la línea de la profundidad de la sisa. A partir de mi nuevo centro delantero, que es la nueva línea que tracé cuando eliminé el centímetro del asentamiento, voy a medir sobre la línea de la profundidad de la sisa, cuarta parte de contorno de busto, más 1 centímetro. Voy a resaltar esta línea hasta el punto a donde ubiqué la medida que corresponde. Por la línea de ancho de espalda, que es esta vertical que ven aquí, vamos a medir 5 centímetros para la caída de hombro. A partir de este punto unimos a amplitud de escote.
Desde mi línea de profundidad de sisa y sobre mi línea de ancho de espalda voy a medir 3.5 centímetros. Ubico la mitad entre caída de hombro y línea de profundidad de sisa. Si tengo mis medidas bien en mi patrón, esta medida corresponde a la mitad de ancho de espalda. De este punto a este punto tiene que haber lo que corresponde a la mitad de ancho de espalda. Ubico la mitad entre estos dos puntos y en la mitad me ubico con mi metro, con mi cinta métrica para entrar 1.5. Unimos en línea recta a caída de hombro y con una curva o con una semicurva hasta la línea de profundidad de sisa, pasando por los 3.5 centímetros que subimos. Voy a ubicar el punto de busto en mi patrón. Para eso necesito dos medidas. Necesito el alto de busto y la distancia de busto. La primera medida que voy a aplicar sobre mi patrón es el alto de busto. En este caso 27 centímetros. Voy a trazar aquí una línea con lápiz provisional. Sobre esta línea voy a medir distancia de busto, mitad de distancia de busto. Para este caso 9 centímetros. Esta medida de distancia de busto la voy a prolongar hasta el largo del vestido. Voy a trazar una línea recta y resalto mi línea de busto. Aquí vamos ubicando el paso a paso también en el patrón para que vayan teniendo claridad de lo que vamos haciendo. Sobre la línea de la cintura vamos a medir cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros para la pinza. En este caso tengo 20 centímetros de cuarta parte de contorno de cintura más 3 de pinza, 23 centímetros. Sobre la línea de banda anatómica, línea de cadera y línea de rodilla vamos a medir cuarta parte de contorno de cadera. Esta es una de las diferencias que vamos a encontrar entre el básico de la blusa y el básico del vestido. En la blusa medimos sobre la línea de cadera cuarta parte de contorno de cadera más 1 centímetro para pinza. En el vestido no, en el vestido solamente medimos cuarta parte de contorno de cadera, porque la pinza tiene una profundidad de 12 centímetros, no llega hasta el largo del vestido. En la blusa sí, la pinza la prolongamos hasta la línea de cadera. Si en mi blusa yo hiciera mi pinza con una profundidad de 12 centímetros, no necesito en la línea de cadera el centímetro para pinza. Simplemente mido cuarta parte de contorno de cadera y le doy 12 centímetros de profundidad a mi blusa, a mi pinza, perdón. Estamos hablando de la blusa. Entonces, nuevamente les recuerdo, sobre línea de banda anatómica, sobre línea de cadera y sobre línea de rodilla, cuarta parte de contorno de cadera. Vamos a unir en línea recta, desde línea de rodilla hasta línea de banda anatómica, en semicurva línea de cintura y en línea recta hasta la profundidad de sisa. Una vez que tengo mi patrón delantero de esta manera, voy a ubicar mi pinza de asentamiento de sisa. Siempre nos ubicamos donde se hace la intersección de nuestra línea de ancho de espalda con la curva de la sisa. Ese es el punto ideal para realizar la pinza. A partir de este punto voy a trazar una línea recta hasta punto de busto.
A partir de este punto vamos a medir 2 centímetros y unimos en línea recta hasta el punto de busto. Si quiero, puedo medir 1 centímetro hacia acá, hacia abajo, y 1 centímetro hacia arriba. Lo importante es que la pinza conserve siempre los 2 centímetros. Vamos a hacer aquí una pausa y continuamos ahora con el posterior, porque para poder definir la diferencia en los costados tengo que tener realizado el patrón posterior. Voy a ubicar el alto de costado a partir de mi línea de cintura. Trazamos aquí una línea provisional. Sobre esta línea vamos a medir la cuarta parte de contorno de busto menos 1 centímetro. Voy a trazarla con el marcador para resaltarla. A partir de mi línea de alto de costado hacia arriba voy a medir mitad de ancho de espalda más 5 centímetros. Sobre mi línea de hombro o mi nueva línea de hombro voy a medir mitad de ancho de espalda. Esta medida la prolongo a la línea de alto de costado y unimos estos dos puntos con línea recta. Sobre la línea de hombro vamos a medir amplitud de escote o escote horizontal. Es el mismo que aplicamos para el delantero, 7.3. 2 centímetros de profundidad de escote para posterior. Siempre trazamos una línea recta para darle forma al escote posterior. Vamos a ubicar la caída de hombro posterior. Desde mi línea de hombro y sobre mi línea de ancho de espalda medimos 2.5 centímetros. La caída de hombro en el posterior es diferente porque la idea es que nuestras prendas no tiren hacia atrás. Por eso siempre se trata de que la caída de hombro sea un poco menor a la del delantero, para que le ayude a la prenda a que no se vaya hacia atrás. La otra razón por la que estamos haciendo una caída de 2.5 centímetros es porque vamos a cerrar aquí una pinza en la sisa que le va a quitar recorrido a la sisa. Esto de darle una caída de hombro diferente a la del delantero no significa que no debemos hacer adelantamiento de hombro. El adelantamiento de hombro se hace en algunos diseños y esto no está reemplazando para nada el adelanto de hombro. Aquí tracé una línea recta haciendo escuadra con mi línea de ancho de espalda, porque voy a medir el hombro que tiene el delantero para trasladar esa medida al posterior. A partir de mi línea de alto de costado y sobre mi línea de ancho de espalda voy a medir 9.2. Esto es lo que corresponde a la cuarta parte de ancho de espalda. Unimos en línea recta a caída de hombro y en línea recta de caída de hombro a amplitud de escote. Así tenemos la parte superior de nuestro patrón. Vamos a medir sobre la línea de la cintura, cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros. Sobre línea de banda anatómica, cuarta parte de contorno de cadera. Y esta medida se prolonga a la línea de rodilla. Para mayor seguridad
Si ustedes desean, la pueden medir también sobre la línea de cadera como lo hice en el delantero. Vamos a unir estos puntos igual como lo hicimos con el delantero. Nuevamente, aquí la diferencia con respecto a la blusa es que en la línea de cadera estamos midiendo únicamente cuarta parte de contorno de cadera. En la blusa medimos cuarta parte de contorno de cadera más 1 centímetro. Vamos a medir el talle que tiene nuestra blusa. Nos ubicamos desde línea de hombro hasta línea de cintura. Aquí tengo 43.5 y el talle de espalda tomado sobre mi clienta es de 40 centímetros. Significa que tengo 3.5 centímetros para eliminar de mi patrón posterior. Desde mi línea de cintura hacia arriba medimos 2 centímetros y desde mi línea de alto de costado hacia abajo 1.5, y así elimino los 3 centímetros y medio que tiene de más el patrón. Desde este punto donde se ubican los 2 centímetros, unimos en línea recta al costado descansando sobre la línea de cintura, y desde los 1.5 que tenemos aquí también unimos en línea recta hacia el costado descansando sobre la línea de alto de costado. Vamos a trazar la pinza de la sisa. Nos ubicamos a donde empieza la curva de la sisa, trazamos una línea recta que descansa en el centro posterior sobre la línea de alto de costado. Esta pinza tiene 1.5 de ancho. Y la cerramos en la línea de alto de costado en el centro posterior. Al iniciar el video yo les comentaba que iba a tener unos cambios el posterior. Como estamos trabajando un vestido, y este es un vestido que va a tener la parte superior con doble pinza o con pinza de costado, o también puede ser con la parte superior anatómica trasladando la pinza de costado hacia el hombro. Cualquiera de las dos es el mismo resultado. Entonces necesitamos hacerle un asentamiento a la falda. A partir de mi línea de cintura voy a medir 1 centímetro. A partir de este punto unimos en línea recta hacia el costado descansando sobre la cintura. Eso significa que esto que vemos aquí desaparece de nuestro patrón cuando cerremos las pinzas. Estos espacios que estamos marcando van a desaparecer de nuestro patrón. Cuando nosotros hacemos estos asentamientos en la blusa, hacemos una recuperación de medida desde la línea de cadera hacia abajo. Esa recuperación en el vestido la vamos a hacer de manera diferente. Vamos a ubicar la mitad de la banda anatómica. Si mi banda anatómica es de 4 centímetros, la mitad es de 2 centímetros. Entonces ubico la mitad. Voy a usar otro color aquí para que ustedes puedan identificar que esto es una amplitud. Esto que vamos a hacer aquí es una amplitud. Vamos a abrir por aquí para dar una amplitud de 2 centímetros. Esta caída que yo le estoy dando aquí a la falda de 1 centímetro no siempre va a ser igual porque depende del tipo de cuerpo para el que yo estoy trabajando. Si yo estoy trabajando con un cuerpo que tiene
bastante volumen en los glúteos, esta caída puede ser que no sea suficiente, puede que me toque bajar 2 centímetros y la amplitud aquí que le voy a dar tiene que ser superior, porque debo recuperar la medida aquí en esta zona que es donde la necesita. Mi cliente no necesita exceso de tela sobre la línea de cintura, necesita que tenga amplitud sobre la línea de la cadera, que es a donde se concentra el volumen. Por eso es importante que hagan también el tual del vestido para que ustedes sepan cuáles son las necesidades de su clienta y que esas necesidades las puedan trasladar al patrón. Siempre es importante hacer pruebas antes de entregar una prenda final a su clienta. Cuando trabajen por primera vez con alguien, hagan un tual para que el básico que ustedes tengan y a partir del cual ustedes van a desarrollar todos los diferentes diseños, sepan que ya tiene las correcciones que necesitan. Sin embargo, a pesar de que yo haya hecho las correcciones en mi básico, no significa que cuando yo voy a entregar una prenda que me manda a hacer mi clienta y que digamos es una prenda que tiene mucha complicación en el patrón porque tiene drapeados, porque tiene escote profundo, yo tengo que hacer nuevamente una prenda de prueba con una tela que tenga una calidad parecida a la que yo voy a entregarle con el resultado final a mi clienta, que no sea costosa, pero que sí tenga una caída parecida o una textura que se parezca en un menor valor, con un menor valor. Por eso siempre que ustedes reciban un trabajo, tengan presente todos estos gastos extras que ustedes van a tener, porque esos gastos que tengan de más tienen que transferirse al cobro de lo que ustedes están haciendo, porque ustedes no pueden asumir un gasto con una prenda de prueba para luego tener pérdidas en su trabajo. Es importante que aprendan a valorar el trabajo que ustedes están haciendo. Y si una clienta quiere un trabajo de calidad, pues está dispuesta a asumir ese costo. Vamos a continuar con el delantero. Voy a ubicar mi línea hacia donde voy a trasladar la amplitud que me va a generar la pinza de la sisa. Hago escuadra con mi costado delantero y con mi punto de busto. Esta línea la voy a trazar aquí en otro color también para que ustedes tengan un poco más de claridad. Hacia este punto es que voy a trasladar la amplitud que me genera la pinza de la sisa. Esto si yo quiero hacer mi básico de vestido con pinza de costado. Si yo quisiera hacer mi vestido con el básico anatómico, voy a ubicar la mitad de mi línea de hombro. Ubico la mitad de mi línea de hombro y a partir de este punto unimos a punto de busto en línea recta. Ahora vamos a hacer el traslado de las pinzas hacia ambos puntos para que ustedes vean. Ya tengo ubicados los dos posibles puntos hacia donde voy a trasladar mi pinza de sisa. Si yo voy a trasladar la pinza de la sisa hacia el hombro, debo trasladar también la diferencia de costados. La diferencia que tengo en los costados también debe trasladarse hacia el hombro. Entonces medimos el costado posterior, que es de 20 centímetros, medimos el costado delantero, que es de 25 centímetros, y a partir de este punto o de esta línea bajo los 5 centímetros que tengo de diferencia. Trazo aquí otra línea y en el caso de que yo quiera
trasladar hacia este punto la pinza de la sisa, traslado también la diferencia de los costados. Ahora sí ya tenemos listo nuestro patrón para realizar los traslados de pinza en el delantero y cerrar las pinzas en el posterior. Hay diferencia entre traslado y cerrar pinzas. Cuando yo traslado, significa que cierro una pinza y muevo la amplitud hacia otro punto del patrón. Cuando cierro la pinza, significa que estas amplitudes o estos espacios que se van generando en la pinza se van a eliminar completamente del patrón. En este caso vamos a dar una amplitud que se va a ver reflejada en nuestro patrón. Vamos a iniciar realizando el traslado de la pinza de la sisa hacia el costado. Como siempre, identificamos hacia dónde vamos a trasladar nuestra pinza. Como les digo, la vamos a trasladar al costado. Voy a iniciar calcando el patrón a partir de esta línea hasta llegar a mi pinza o a la primera línea de la pinza de la sisa. Yo sujeté el papel con un poco de cinta para que no se vaya a mover. Esta línea inferior yo la voy a trazar con lápiz. Ya llegué hasta la primera línea de la pinza de la sisa. Se ubica aquí. Voy a trazar también con lápiz. Me sostengo en el eje, que es mi punto de busto. Voy a soltar aquí la cinta. Bueno. Me sostengo en el eje, giro el papel hasta que se junten ambas líneas, de esta manera. Ahí voy a continuar calcando. Esta línea que ven acá, sí la voy a trazar con marcador porque esta línea es definitiva. Así ya trasladé la pinza de sisa hacia el costado. Para poder que ustedes aprecien esto bien, tengo que poner un papel clarito, que no tenga nada, que esté limpio por debajo, pero antes de hacer eso vamos a realizar el siguiente traslado. Esta la trasladamos al costado. Ahora vamos a trasladar la pinza de la sisa y la pinza de costado hacia el hombro para que ustedes puedan realizar cualquiera de las dos plantillas con la que se sientan más cómoda para trabajar. Vamos a partir de este punto, a partir de esta línea que es a donde vamos a realizar el traslado, calcando toda esta parte hasta que lleguemos a la primera línea de la pinza de costado. Aquí ya llegué hacia la primera línea de la pinza de costado. La voy a trazar con el marcador para que ustedes puedan verla. La voy a resaltar ahí. Bueno. Ahora, como ustedes ven, yo trasladé todas las líneas internas que tenemos en nuestro patrón. Voy a cerrar esta pinza. Me sostengo en mi eje, que es mi punto de busto, y giro. Giro hasta que se junten ambas líneas. En este punto me detengo para medir el costado. Siempre antes de que tracemos una línea vamos a verificar que el costado tenga la misma medida que el posterior. En este caso me falta un poco. Me sostengo nuevamente y me tiro un poco hacia atrás para poder recuperar la medida que necesito.
Aquí ya tengo la medida que necesito. El costado lo voy a trazar con otro color para que puedan apreciar cómo nos queda el costado cuando ya está corregido. Con el costado corregido voy a continuar calcando hasta llegar a la primera línea de la pinza de la sisa. Esta línea la trazo con lápiz. Me sostengo en mi eje, que es mi punto de busto, y giro. Giro hasta que se junten ambas líneas, de esta manera. Continúo calcando. Volvemos a nuestro punto de partida. Quiere decir que terminamos nuevamente en la línea que nos indica la mitad de la línea de hombro. Antes de mostrarles cómo queda todo esto, vamos a continuar con el posterior. Con el posterior vamos a iniciar a partir de la pinza de la sisa. Voy a trazar aquí con lápiz la primera línea de la pinza de la sisa y empiezo a calcar. En este caso, mi eje para cerrar esta pinza es el centro de espalda sobre la línea de alto de costado. Me sostengo aquí, giro hasta que se junten ambas líneas y continúo calcando la parte de la sisa que me está haciendo falta. Tengo que eliminar esta pinza, me sostengo en el eje que es el costado y giro a partir de este punto hacia donde inicia la línea de la pinza, de esta manera. Aquí ya cerré la pinza de la sisa y esta primera pinza que me está corrigiendo la medida de la espalda. Continúo trazando. Esta línea me va a servir como línea de cintura. Me sostengo en el eje que es el costado y giro hasta que ambas líneas se junten, ambas líneas que están en color naranja. Aquí estoy calcando el costado hasta donde inicia o hasta donde se ubica la pinza que me está, o la línea, perdón, que me está dividiendo la banda anatómica. Estoy ubicada, esta línea la voy a trazar con lápiz. Estoy ubicada en la línea que me está dividiendo la banda anatómica. Como necesito dar amplitud, no voy a cerrar, sino que voy a ampliar, voy a subir hacia arriba el patrón. En este caso, si yo le voy a dar una amplitud de 2 centímetros, llevo la línea hacia este punto que ustedes ven aquí, que es la línea de banda anatómica. Recuerden que estamos ubicados en la mitad. Desde esta línea hasta la línea de banda anatómica hay 2 centímetros. Por eso yo no tracé ningún punto de referencia, porque tengo la línea de banda anatómica como referencia. Solamente le estoy dando 2 centímetros de amplitud en este punto. Giro y ya tengo la amplitud, puedo continuar calcando mi patrón.
Aquí, como ustedes ven en el costado, queda como un poquito hacia adentro, inclinado hacia adentro. Lo que hacemos para corregirlo es trazar una línea recta desde donde está la curva hasta la línea de rodilla. Así ya corregimos el costado. Y este es el posterior de nuestro básico de vestido. Ahora, así tenemos nuestros 3 patrones. Este lo pasamos así tal cual al cartón cartulina o al acetato una vez que ya hemos realizado el tual y sabemos que este básico está correcto para la persona a la que le estamos realizando este patrón. Este lo voy a separar porque necesita unas modificaciones. Creo que no tengo suficiente espacio, pero vamos a hacer lo posible. Voy a hacer un quiebre en la línea inferior. Aquí en la línea inferior subimos hacia la línea superior como si estuviera confeccionando la pinza. Es el mismo proceso que hicimos con la blusa. Aquí mi costado es de 20 centímetros, voy a rectificar que tenga los 20 centímetros. Aquí tiene los 20, significa que puedo trazar la línea recta para unir desde sisa hasta cintura. Este costado lo pueden asegurar con un alfiler o con cinta. Corregimos la sisa y abrimos el patrón y nos queda de esta manera. Cuando lo trasladen al cartón cartulina, prolongan esta línea hasta el orillo y esta nuevamente la vamos a resaltar. Así es como nos debe quedar nuestro patrón. Si quieren pueden trazar una línea en la mitad donde se ubica el quiebre, pero eso ya se lo dejo a gusto de ustedes. En este les decía que lo vamos a pasar tal cual. Lo único que vamos a corregir es aquí la sisa, porque no la podemos dejar así tan... Corregimos la sisa y lo trasladamos. Vamos con el posterior. En el posterior todavía tenemos que hacer ajustes. Aunque le dimos amplitud, vamos a hacer una recuperación en la parte inferior. Esta recuperación es de 2 centímetros. No tracé mi línea de cadera. Aquí en esta parte le quitamos esta punta, no podemos dejarlo con esa punta, tratamos de darle una mejor forma a nuestro patrón ahí. Antes de ubicar la pinza vamos a corregir el centro posterior. Me ubico en la profundidad de escote y línea de cintura para trazar aquí una línea recta. Esta corrección la voy a hacer con otro color para que se pueda ver la diferencia. Así. Voy a trazar mi línea de alto de costado, haciendo escuadra con el centro posterior y la sisa.
Aquí tengo mi línea de alto de costado. Vamos a ubicar la pinza sobre la línea de cintura y a partir del centro posterior medimos la mitad de distancia de busto. En el vestido ubico la pinza con la mitad de distancia de busto. Esta medida la prolongo a la parte inferior. Trazamos una línea recta que se prolonga hasta la línea de alto de costado. Vamos a dejar aquí, no vamos a trazar la pinza como tal, porque como les decía con la blusa, con el básico anatómico de la blusa, vamos a ubicar la pinza en la forma en la que el diseño nos exija. Por eso solo vamos a dejar la línea que nos indica la ubicación de la pinza vertical. Así ya tenemos el patrón. Este patrón que estamos trabajando aquí de vestido en el posterior lleva costura, no va con centro doble. Si nosotros queremos hacer un patrón para prendas que tienen holgura, para vestidos camiseros, debemos trabajarlo con el básico plano. Yo tengo trazado el básico plano del vestido para mostrarles cómo se realiza. Yo aquí tengo trazado el patrón del vestido. Si quisiera hacerlo para prendas que tienen holgura, miren que el posterior tiene el mismo proceso. Aquí tenemos el mismo paso a paso. Yo voy a cerrar aquí esto, o sea, ubicarles con estas lineecitas, que esto se elimina del patrón. Igual que este, o sea, es el mismo posterior. Lo único que ustedes van a cambiar es el delantero, que lo van a hacer con la pinza cerrándola hacia el centro frente sobre la línea de busto. Este cambio se hace para poder hacer prendas con holgura. ¿Y qué voy a hacer diferente aquí en el posterior? Como la mayoría de los vestidos camiseros no tienen costura en el posterior, vamos a eliminar esto que están viendo acá, este asentamiento que tiene en la espalda este patrón. Lo vamos a eliminar trazando una línea recta desde la profundidad del escote hasta el largo, así. De esta manera yo tengo mi patrón posterior centro doble. Sin embargo, como ustedes pueden ver, aquí se me está alterando la medida de la cintura. Voy a hacer la corrección. Vamos a medir la cintura y le damos la medida que corresponde. En este caso que tengo 23. Y ya esto quedaría eliminado de mi patrón. Con este mismo posterior ustedes pueden sacar las dos plantillas con centro doble y con asentamiento en la espalda. Vamos ahora a cerrar la pinza de la sisa en el patrón delantero y a realizar todas las correcciones que necesitemos para poder terminar este trazo. En esta oportunidad vamos a iniciar a partir de la línea inferior de la pinza de la sisa, calcando toda esta parte. Recuerden que todas las líneas internas que tiene nuestro patrón también las vamos a calcar, incluyendo la línea de busto. Esta línea de busto yo lo voy a trazar con lápiz, porque después, una vez que corrija el centro delantero,
Voy a hacer escuadra con el centro delantero y lo que me interesa únicamente es esta ubicación para poder hacer escuadra y volver a trazar mi línea de busto. Vamos a iniciar. Ya llegué hasta donde está ubicado el eje para sostenerme y poder girar el patrón. Tengan en cuenta que el eje para girar el patrón siempre va a ser el punto a donde se está cerrando la pinza o a donde está terminando o muriendo la profundidad de la pinza. Vamos a sostenernos en nuestro eje y girar hasta que se junten ambas líneas para continuar calcando. Así ya cerramos la pinza en nuestro patrón. Vamos a realizar las correcciones correspondientes. Voy a poner un papel blanco o que esté limpio para que ustedes puedan apreciar mejor. Para corregir el centro delantero nos vamos a ubicar en la profundidad del escote y en la línea de rodilla. Tomamos nuestra regla y trazamos nuevamente el centro delantero. Yo lo voy a hacer aquí con otro color para que puedan diferenciar una línea de la otra. Quiere decir que esto ya va a quedar eliminado del patrón. Voy a hacer escuadra sobre la línea de busto y con esta línea de mi nuevo centro delantero. Vamos a darle de medida 9 centímetros. Esta medida, que es la mitad de distancia de busto, también la voy a ubicar aquí en la parte inferior de mi patrón o en la línea de rodilla, 9 centímetros. Con estos dos puntos voy a trazar una línea recta y esta va a ser la línea que me indica la distancia de busto y va a ser el referente para poder hacer mi pinza vertical en el patrón. Tengo que corregir la sisa porque no la puedo dejar de esta manera. Estas correcciones vamos a hacerlas con otro color. Algo importante que debo hacer cuando ya cierro la pinza y he corregido el centro frente es rectificar las medidas horizontales, las que se puedan ver afectadas, como son la de cadera, cintura y la que está sobre la línea de la profundidad de la sisa. Aquí en la profundidad de la sisa vamos a rectificar que el patrón tenga 25 centímetros, que es lo que corresponde a la cuarta parte de contorno de busto. Aquí me está dando. Sobre la línea de cintura debo tener 23 centímetros. Me está dando por acá. Y sobre la línea de cadera debo tener 25 centímetros. Con estos puntos vamos a trazar un nuevo costado. Así, de esta manera. Ahora vamos a medir o a igualar costados. En el posterior tengo 20 centímetros. Esta misma medida debe tener mi costado delantero. Aquí tengo 25 centímetros y medio. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Obligatoriamente tenemos que hacer una pinza de costado. Esta pinza de costado, cuando estemos trabajando con este patrón, le podemos encontrar utilidad en los diferentes diseños, sobre todo si son vestidos talego, que vamos a verlo más adelante.
Aquí voy a hacer escuadra con el costado para trazar una línea recta. Escuadra con el nuevo costado y punto de busto. A partir de esta línea que acabo de trazar, medimos 1.5 o 2 centímetros. Voy a hacer en esta oportunidad esta pinza de 2 centímetros. Así. Ahora, aquí eliminé 2 centímetros y la diferencia era de 5.5. Significa que aún tengo 3.5 centímetros para eliminar. Desde mi línea de cintura, que es esta, vamos a subir 3.5. Aquí voy a hacer un piquete. Y voy a unir desde este punto hacia este punto. Solo como referencia, porque la verdad es que no necesitamos esta línea. Es para que ustedes puedan ubicarse y entender el paso a paso de esto. Por aquí es la cintura, la nueva cintura. Y aquí en el delantero, en el centro frente, esta sigue siendo mi línea de cintura. Aquí no se modifica mi línea de cintura, pero aquí en el costado sí. Prolongamos un poco más la línea recta. Una vez que prolongué la línea del costado de mi falda, desde la línea de cadera hacia arriba voy a subir los 3.5. Así como lo hicimos con la blusa, ubico aquí un punto. Este punto lo voy a hacer aquí con negro. Aquí me dan los 3.5, que esta sería la nueva línea de cadera en el costado. Vamos a subir los 4 centímetros de la banda anatómica y me da justo aquí. Y con este punto, no voy a trazar línea de banda anatómica ni nada de eso porque no lo necesito, pero con este punto me voy a guiar para darle forma al costado de mi vestido. Recuerden que siempre respetamos el margen de 4 centímetros en nuestros patrones. Así tengo mi nuevo costado. Este nuevo costado creo que lo voy a trazar con negro para que lo diferencien entre la corrección y el costado nuevo que estamos haciendo en nuestro patrón. En la parte inferior vamos a subir los 3.5. Se ubican acá y unimos en semicurva, vamos a hacerlo así, hasta la línea de la pinza. Esto queda eliminado del patrón. Así tengo mi patrón delantero del básico plano del vestido. Aquí la pinza de costado la estoy llevando hasta el punto de busto. Esto lo hago solamente para la plantilla, pero cuando yo voy a confeccionar la pinza de costado, si quiero confeccionarla, no puedo confeccionarla hasta el punto de busto. Cuando estemos realizando desarrollo de diseños con estas plantillas, vamos a ver cómo se trabaja o hasta dónde vamos a confeccionar nuestra pinza de costado si fuera necesario. Así es como nos va a quedar nuestro básico plano de vestido. Siempre vamos a marcar, recuerden, las líneas principales. Esta es la información que deben de tener nuestros patrones. Si ustedes son novatos y apenas están aprendiendo, por favor marquen el costado, el centro delantero,
En el posterior marquen el centro posterior y el costado, así evitan tener inconvenientes y tienen claro cuando estemos realizando los diferentes desarrollos de diseño, van a tener claro cuáles son los costados y cuáles son los centros delanteros o el centro posterior en el caso del posterior. Tenemos 3 delanteros diferentes, que es el básico doble pinza, el básico anatómico y el básico plano. Y en el posterior tenemos el básico plano centro doble, y la plantilla para el básico anatómico o doble pinza. Esta plantilla, cuando tiene este asentamiento aquí, nos sirve para el básico anatómico y para el básico doble pinza. Cuando está centro doble, la vamos a utilizar para el básico plano o el delantero del básico plano del vestido. Espero que les haya quedado claro, que hayan podido entender todo el paso a paso. Yo trabajé con una diferencia de talles de 8 centímetros, pero es el mismo proceso. Los cambios son prácticamente mínimos porque se hacen cambios en la parte posterior, en la falda. Esto, por lo demás, la parte superior es igual a las blusas, a todo lo que les he enseñado en los básicos de blusa. Solo hay cambios en el posterior y en la parte inferior. Una recomendación: aquí yo hice un asentamiento de 2 centímetros, bajamos 2 centímetros, que no lo marqué. Estos 2 centímetros no siempre son igual o funcionan igual para todos los tipos de cuerpo. Si yo hago mi toile y veo que le está quedando colgada la falda en el posterior a mi clienta, significa que no necesita este asentamiento. Si por el contrario yo veo que se levanta la falda, significa que el asentamiento en la parte inferior debe ser un poco mayor. Todos estos detallitos debemos tenerlos en cuenta en el momento en el que hagamos que nuestra clienta se mida el toile, para poder tener un patrón básico que se adapte perfectamente a las medidas de ese cuerpo para el que estamos trabajando. Creo que hasta este momento yo les he tratado de aclarar o de explicar lo mejor posible todo el proceso en el básico del vestido. En el video anterior que tenemos en el canal, yo hice el básico del vestido solo con el doble pinza, que es este. En esta oportunidad quise extender un poquito más y en un solo video enseñarles todos los posibles delanteros que podemos tener para nuestro básico de vestido y las 2 posibilidades de posterior que tenemos ahora. Gracias por acompañarme. Si tienen inquietudes, recuerden que pueden escribirme, que con mucho gusto voy a aclarar sus dudas en la menor brevedad posible. Si de pronto me demoro un poco, espero que me tengan un poco de paciencia, porque a veces el tiempo no me alcanza, pero estoy pendiente de sus mensajes. Muchas gracias por acompañarme y ser parte importante de este proyecto. Los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que reciban las notificaciones y, lo más importante, compartan este video para que nuestra comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo video.